Bueno, pues mi nombre es Jesús Breth, soy el gerente de desarrollo de negocio para Sama en México y Latam. Soy certificado por la parte del CWNP como entrenador certificado para algunos de los cursos, que son el CWNA, CWDP y CWSP. Nosotros como Sama Wi-Fi somos un centro autorizado de aprendizaje precisamente para el CWNP. El día de hoy vamos a tomar un tópico que es relacionado con la parte de cómo resolver los problemas en la red Wi-Fi de una manera más rápida. Entonces vamos a ir avanzando por aquí. Rápidamente como comercial, Sama Wi-Fi es un distribuidor especializado en soluciones Wi-Fi. Distribuimos no solamente en la parte de México, sino todo Latinoamérica. Tenemos operación en México, Miami y Colombia. Somos una empresa que ya cuenta con mucha experiencia en el ramo. Dentro del recurso humano contamos con personas, incluyéndome a mí, que ya tenemos pues prácticamente lo que tiene el Wi-Fi en la industria y pues obviamente entregamos las mejores tecnologías a nuestros socios de negocio para cubrir sus necesidades en cada uno de sus proyectos. Justamente en este mes estamos cumpliendo 5 años. Como empresa bien consolidada y pues lo hacemos a través de estos pilares, que precisamente uno de los pilares que hoy estamos aprovechando es la parte de la academia, en donde pues ya les comentaba, somos un centro de capacitación de todas las marcas que ofrecemos y además de ser un centro autorizado de la capacitación del CWNP. Nuestros pilares son la parte de crédito, la parte de distribución. Obviamente contamos con inventario y con toda la logística para cumplir en tiempo y forma en los territorios que ya mencionamos, y la parte de marketing pues para hacer toda la promoción y atracción de clientes. Nosotros comenzamos con una marca en Sama Wi-Fi, que era la parte de Ruckus, y hoy día pues contamos con todo este portafolio más completo, precisamente teniendo soluciones en todo lo que es que cubren todo el ciclo de negocio. Aquí, como pueden ver, tenemos soluciones que encajan desde la parte del diseño, la parte de planificación de todo lo que es la infraestructura, la tecnología misma con diferentes marcas, las mejores en el mercado, y cuestiones que ya van enfocadas a la parte de negocio, ¿no? Entonces, cubrimos todo el ciclo de la implementación del Wi-Fi. Este es un pequeño disclaimer en el sentido de que toda la información que van a ver para darle más claridad a los temas, obviamente se han utilizado algunas imágenes por ahí de un organismo muy bien conocido que es el Warner Bros. Entonces es un agradecimiento precisamente a toda esa información y a todos esos ingenieros que comparten información valiosa. Y obviamente el contenido es contenido que yo he estado utilizando en vidas pasadas también para entregar capacitaciones cuando estuve trabajando en Cirrus y cuando estuve trabajando en Fortinet. Entonces, por ahí podrán algunos ver alguna información pues ya usada anteriormente. Bueno, pues arrancamos con lo que es el tópico del día, precisamente lo que son los errores más comunes que encontramos en la parte de Wi-Fi. Generalmente lo que encontramos son problemas de cobertura, la parte de roaming, interferencia, lentitud, desconexiones. De hecho, estos errores, estos problemas comunes los podríamos categorizar desde la parte de conectividad en el cliente, desempeño y cuestiones con la infraestructura. Realmente todos los errores que encontramos en la parte de Wi-Fi deberían de caer en alguna de esas tres categorías. Y lo que dicen pues las encuestas, los errores top en la parte del Wi-Fi,
pues justamente caen en esas categorías, como bien les decía. Una que no habíamos considerado en el slide anterior, precisamente son los errores de usuario, ¿no? A veces se están conectando a la SSID incorrecta o están utilizando el password incorrecto, las credenciales incorrectas, ¿no? Si se está utilizando una infraestructura más robusta de seguridad. Muchas veces también contamos con que el cliente el dispositivo cliente no tiene encendida la tarjeta de red inalámbrica, entonces pues también se dan este tipo de errores en la parte de los usuarios. Como decíamos, aquellos issues que tenemos con los dispositivos clientes y pues son conocidos como aquello del cliente pegajoso o aquel que se queda constantemente conectado a una AP, aún habiendo otros APs alrededor. Problemas con los drivers, precisamente de los dispositivos clientes, problemas de roaming, problemas de infraestructura en el sentido del control de los dispositivos clientes, como es el caso de soluciones como MDM, que son Mobile Device Management. Problemas de la red, ya sea que están configurada alguna situación de las VLANs incorrecta, no estoy obteniendo una IP, problemas de resolución de nombres, problemas en el DHCP, problemas de alguna cuestión en el firewall. Hablando ya de la parte de lo que es problemas en la infraestructura inalámbrica, pues tenemos la falta de cobertura, en la celda primaria, en la celda secundaria, el van steering no está funcionando, altos reintentos, tasas bajas, problemas de potencia de transmisión, errores incluso en los propios APs, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, pues son los problemas más comunes que se llegan a encontrar. Un criterio para tener éxito y para evitar en lo más este tipo de situaciones, pues es identificar de primera instancia lo que son los requerimientos de los clientes o los requerimientos en sí del proyecto que estamos atacando. Y las preguntas más comunes que deberíamos de hacer para precisamente llegar a ese criterio de éxito a la hora de identificar los requerimientos, pues es qué tipo de Wi-Fi es el que vamos a implementar, si es un Wi-Fi de punto a multipunto, si es solamente acceso, si es solamente cobertura, etcétera, etcétera. El propósito de la infraestructura inalámbrica. Quiere decir hacia qué va orientado el uso de esa infraestructura, datos, voz, video, tráfico, tráfico excesivo, es decir, que tengamos pues algún manejo de una aplicación que requiera pues algo en particular. Entonces tenemos que tenerlo muy claro en ese sentido. ¿Cuál es la cobertura exactamente que se necesita y en qué áreas? ¿Cuántos clientes se van es a los que se les va a dar servicio en total o en áreas muy particulares? ¿Cuál es el máximo número de dispositivos en una simple área? Y que es bastante importante esto, ¿no? Puede haber áreas en donde a pesar del tamaño puede haber más clientes que en otras en donde tenemos más grandes. ¿Cuál es el tipo de dispositivos clientes que van a ser usados? ¿Cuál es el tipo de desempeño que se necesita para la aplicación hacia donde se va a destinar esa infraestructura? ¿Qué tipo de resiliencia vamos a necesitar en la infraestructura? Es decir, si vamos a necesitar, por decir algo, un controlador en redundancia o algo por el estilo, ¿no? El tipo de autenticación, cuáles son los requerimientos de autenticación y de login. Y la última pregunta, pues es muy relevante porque muchas veces también dentro de los issues más típicos que se encuentra es la asignación de IPs. Entonces sabemos que en ambientes altamente densos, pues si no se está llevando un buen control de esa infraestructura que va a entregar el direccionamiento, pues vamos a tener problemas y no van a ser problemas justamente de Wi-Fi. Ahora,
Los requerimientos que tengamos en el diseño o que tengamos en la implementación van a tener que estar basados en lo que es el dispositivo menos capaz, que va a estar dentro de la infraestructura, ¿no? Hablando, no sé si se está hablando de un diseño en un warehouse, por ejemplo, pues son escáneres, entonces tenemos que estar diseñando con base a los requerimientos de ese dispositivo. Lo que se conoce como dispositivo cliente es una combinación del tipo de dispositivo que se va a usar más el tipo de aplicación hacia donde va destinada la infraestructura. Entonces, es bien importante que conozcamos esos requerimientos y que siempre pues estemos pues conscientes de que eso nos va a dar el éxito o fracaso de la infraestructura inalámbrica. En el sitio de internet hay varios lugares en donde podemos encontrar este tipo de información. Al final o durante la charla les iré compartiendo algunos sitios. Ahorita voy a abrir pues un recurso para ver aquí que lo... Este es un recurso que se utiliza mucho en donde precisamente vienen ese tipo de información, el Capacity Planner. Si nosotros hacemos un download de esa herramienta, ahorita van a ver a qué les puede servir. Este es un ejemplo, pero hay diferentes herramientas que les va precisamente a ayudar a este tipo de planeación en donde se puede ver exactamente el tipo de cliente, el tipo de dispositivo cliente, ¿sí? Y las características. Y con base a esas características, ustedes pueden generar un plan de lo que se va a requerir en la infraestructura. Entonces, por eso es importante que los diseños vayan enfocados a ese tipo de cuestiones. Me comentan que no están viendo la pantalla. A ver, voy a abrir un poco el micrófono. Brenda, ¿me podrías decir si sí está cambiando la pantalla? No, Jesus, no me parece que esté cambiando la pantalla. Oh, ¿qué pantalla están viendo ahorita? Ahorita la primera, la portada, la de Webinar Troubleshooting. Ah, listo, ahí ya está. Ok, perfecto. Esta, ahora sí ven ahora déjenme mostrarles la pantalla. Esta sí la ven. Este es el Capacity Planner que estábamos hablando. Estamos hablando acerca de que los diseños se tienen que basar en la parte de los clientes, de los dispositivos clientes. Este es un recurso que ustedes pueden utilizar o bajar de una página
que compartí también en pantalla, que es el Capacity Planner de Revolution Wi-Fi. Y precisamente lo que pueden hacer ahí es crear un plan muy bien orientado al tipo de dispositivos clientes y al tipo de aplicación, porque cada aplicación pues tendrá sus requerimientos. Entonces, con base a eso, antes también de la implementación de lo que es la infraestructura inalámbrica, pues tendremos que preguntarnos si donde va a ir montada esa infraestructura inalámbrica, pues también cumple con los requerimientos, ¿no? Es decir, checar si el cableado que tenemos va de acuerdo a la infraestructura inalámbrica que queremos poner, confirmar el presupuesto que tenemos en la cuestión de alimentación de esos APs, ¿no? Que es lo que se puede ver aquí en el paso 2, confirmar que pues esos switches que vamos a poner, si vamos a estar utilizando el Power over Ethernet, pues cumpla con esos requerimientos, confirmar servicios como lo son el DHCP, el DNS, el Gateway, las VLANs, obviamente la parte de pues tener documentado toda esa cuestión y pues una vez que tenemos ya que tenemos la información y que tenemos la infraestructura que puede soportar esos APs, pues es importante que ya tengamos un muy buen plan definido para donde va a implementarse la infraestructura inalámbrica. Ahora, ¿cuál es el approach que tenemos para solucionar los problemas en la red inalámbrica? Bueno, de primero tenemos que estar adivinando lo que el usuario, muchas veces lo que el usuario reporta como problema de Wi-Fi. La mayoría de las veces ni siquiera es un problema de Wi-Fi, pero pues ya iremos entendiendo esa parte. Lo otro que nos preguntamos es qué tipo ¿quién soy yo? ¿Soy aquel que apaga fuegos o aquel que pues ni siquiera la misma gente de la empresa me ubica o me conoce? Y ahorita vamos a ver por qué comento esa parte. También otra de las preguntas es, ¿tenemos el staff suficiente para soportar la infraestructura que queremos implementar o que está implementada? Y por último, y que es a lo que nos vamos a enfocar en este webinar, es preguntarnos si tenemos las herramientas correctas. Entonces, para la parte de adivinar lo que el cliente está reportando, porque eso es lo que muchas veces hacemos, o sea, el cliente tiene el usuario como tal tiene una percepción diferente de la que nosotros, para empezar por temas de conocimiento técnico. Entonces, lo que debemos de entender es que el Wi-Fi solamente está en dos capas, ¿sí? Del modelo OSI. La capa física, en donde podemos tener problemas precisamente de señal, la capacidad de los dispositivos y de los APs que estamos implementando, interferencias, ruido. En la otra capa, que es la del control de acceso al medio, pues puede haber muchos clientes compartiendo el mismo canal, clientes con datos de prioridad, o puede haber mucho tráfico precisamente, como decíamos hace un momento, que la combinación de un tipo de dispositivo es también la aplicación que estamos utilizando. Entonces, ese tráfico pues también se va a ver afectado dependiendo de esa cuestión. Problemas de encripción, password incorrectos, demasiados beacons o demasiadas tramas de administración y control en el medio, y obviamente la interoperabilidad entre los APs y los dispositivos clientes. De ahí para arriba no son cuestiones del Wi-Fi, ¿no? Entonces, por eso están señaladas las dos capas que comprende de acuerdo al modelo OSI, la parte del Wi-Fi, y bueno, algunas superiores que podrían estar influyendo en que el cliente reporte, el usuario reporte problemas de Wi-Fi, pues es las aplicaciones que estamos utilizando, tal vez las aplicaciones que está utilizando el usuario, pues no son prioridad al negocio, ¿no? Entonces, por ahí podríamos tener algún problema, problemas de las salidas a internet o decíamos, del DHCP, que es cuestión de la asignación de IPs, pues insuficiente para la infraestructura que estamos implementando. En la parte del proceso de troubleshooting,
pues cada quien lleva su proceso de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a las herramientas que tiene, etcétera. Pero si lleváramos una cuestión estándar, lo primero que tendríamos que estar revisando es la parte del... Aquí voy a hacer unos señalamientos. En la parte de la administración, nuestra infraestructura ya nos entrega información, nos entrega dashboards. De acuerdo al fabricante que estemos utilizando, pues podemos tener más información o menos información. En la parte de la investigación que nosotros estamos haciendo, pues vamos a utilizar herramientas que ya vamos a ir revisando poco a poco. En la parte de lo que dice así aquí, este paso de interrogación a nivel computacional o informático, en la parte de interrogate se refiere a obtener datos de una base de datos, de un archivo, de algo que tenemos almacenado a nivel terminal, etcétera. Son diferentes procesos. Entonces, dentro de ellos, pues entra también la parte de captura de tramas. ¿Para qué? Pues para entender todo ese flujo pues de lo que nos están reportando, ¿no? A la hora de hacer el troubleshooting. En la parte de medición, pues obviamente tenemos que utilizar herramientas que nos permitan revisar el desempeño y el throughput que tenemos en la infraestructura. A la hora del análisis, pues podemos utilizar analizadores de espectro que nos van a dar pues realmente el cómo se está utilizando la energía a nivel radiofrecuencia. Y la parte de validación, pues podemos utilizar herramientas como son las del estudio de cobertura u otras herramientas que nos permitan encontrar y validar si de acuerdo al diseño o a la implementación que hicimos, pues esos resultados que estamos obteniendo son los correctos, ¿no? Entonces, independientemente del proceso que cada uno de ustedes esté siguiendo, pues esto podría ser un estándar, ¿no? Y de acuerdo al orden como lo estén siguiendo, pues también podría haber variables. Ahora, para todo esto, el approach correcto es que hagamos las preguntas correctas, las preguntas justas. Y de acuerdo a esa parte, hay preguntas básicas con las que podamos hacer y llegar al planteamiento de aislar el problema. Pues eso nos va a permitir determinar qué tipo de problema, incluso si no es un problema de White. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, para aislar el tema sería bueno preguntar, ¿sucede solamente en un cliente o en muchos? ¿En dónde sucede? ¿Sucede en todos lados? ¿En cada P? ¿En cada área? ¿Solamente en un área en particular? ¿Sucede todas las veces o en un tiempo en específico? ¿Cuando te mueves o aún estando estático? Son preguntas muy básicas, pero que nos van a ayudar a aislar la problemática que estamos teniendo en la infraestructura. Entonces, cuando ya estamos resolviendo esos problemas y ya pasamos ese primer escalón, que es el adivinar o el interpretar lo que el usuario está reportando, pues entonces ya viene la parte de tengo que evaluar quién o qué tipo de ingeniero soy yo. Estoy usando también las herramientas correctas para hacerlo. ¿Qué tipo de herramientas son las que voy a utilizar para el troubleshooting? De primera mano, tenemos aquellas que son gratuitas, ¿no? Aquellas herramientas gratuitas. ¿Y por qué gratuitas? Bueno, de primero ya tenemos una infraestructura instalada. La mayoría de las infraestructuras, dependiendo del fabricante, pues ya cuentan con un sistema de administración de esa infraestructura, ¿sí? Ya contamos pues con los APs y tenemos una herramienta pues que nos va a permitir el estar monitoreando lo que está pasando en esa infraestructura. Bueno, tal vez no entraría dentro de gratis, pero si ya tenemos una infraestructura, ya nos costó, pues tenemos que aprovecharla, ¿no? Y tenemos que conocer al máximo esa infraestructura. ¿Cuáles son estas otras herramientas que utilizamos? Y por aquí lo pueden ver en pantalla. Pues son analizadores de red,
Y bueno, también tenemos aquellas utilerías que ya están incluidas en el propio sistema operativo. ¿Cuál es otro tipo de herramientas con las que vamos a contar? Bueno, aquellas que ya tienen un costo, en donde tenemos que pagar tal vez una licencia, una suscripción y obviamente un hardware especializado. Ejemplos de este tipo de herramientas, pues un site survey, una herramienta para hacer estudios de cobertura, un analizador de espectro, bueno, ya va a requerir precisamente de un hardware precisamente especializado para poder interpretar toda esa energía de la radiofrecuencia. También hay veces que la propia infraestructura, el AP, más las funcionalidades del controlador, pues otorgan esas características. Entonces, por eso vuelvo al punto de que hay que conocer bien la infraestructura que ustedes ya tienen para poder usar las herramientas con las que ya cuentan. ¿Cuál es otra de las herramientas? Pues herramientas de captura de tramas. Igual, de la misma forma, puede haber infraestructuras que ya en conjunto con el AP, poniendo un radio en modo monitor, o algunas infraestructuras ya cuentan con un tercer radio que constantemente está monitoreando. Entonces, dependiendo de la infraestructura, pues van a contar con estas herramientas, ¿no? Analizadores de espectro, diseño y planning, analizador de espectro y captura de tramas. La parte de la infraestructura, de lo que es la propia marca que ya estamos utilizando, dependiendo pues del proyecto que ustedes tengan, se entrega una visión completa de lo que está sucediendo en la infraestructura, muchas veces ya desde la parte de, si conocemos muy bien el dashboard o toda esa consola de administración, pues vamos a tener información valiosa como la información de los APs, información también de los switches, ¿no? Si es una infraestructura integrada ya también con la parte de switching, información de los dispositivos clientes, información de los usuarios, diagnósticos, configuración, dependiendo del fabricante y de las funcionalidades que se tengan, me puede entregar también lo que es análisis de espectro, captura de tramas y otros analíticos, ¿no? Que hoy también se utiliza mucho la parte de ubicación y analíticos. Entonces, si nosotros tenemos una infraestructura muy robusta, pues hay que conocer esas consolas de administración y saber en cada, pues una de ellas, en dónde puedo encontrar la información que me puede ayudar a resolver también una problemática. La parte de la herramienta de analizadores de red, pues ya sabemos que se incluye información de las redes, los canales, ruido, nivel de señal. Hay algunos que cuentan ya con análisis de espectro y con tramas. Hoy, por ejemplo, les voy a mostrar uno que ya tengo por aquí abierto, que es la parte de un análisis de red, ¿no? Este se llama Insider, dependiendo del licenciamiento o de la herramienta gratuita que tengan, pues les va a entregar más o menos información. En el caso de esta herramienta que es de Metageek, nosotros ofrecemos esa línea de productos, la cuestión de Metageek, pues se puede ver básicamente la información y se pueden determinar problemas ya de primera vista. Por ejemplo, ustedes pueden ver si hay alguna red aquí vulnerable. Vean, esta red vecina, pues no tiene seguridad o tiene una seguridad muy baja. Podría mostrar que a lo mejor es web o que sí es una red abierta. Entonces ya estamos viendo cuestiones de seguridad, el modo de operación, por ejemplo, este
este tipo de red, pues está entregando también servicio a clientes que son pues muy viejos, que es la parte de B. También la parte de la información de los canales, algunas herramientas de analizadores de red, dependiendo de las funcionalidades y de los adaptadores que se estén utilizando. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá abajo que yo estoy utilizando pues mi NIC, que ya tengo integrada, estoy utilizando otra NIC que está haciendo captura de paquetes, y estoy utilizando otro dongle, que es el Wi-Fi, que me va a permitir ver la información de análisis de espectro que ustedes ven por acá abajo. ¿Sí? Tanto en 2.4 como en 5 GHz, y se ve pues la actividad que tienen esas redes, ¿no? Entonces voy a ver, como bien les decía, información de la red, las redes que están listadas por aquí, el nivel de señal, los radios, obviamente, que se están desplegando por cada una, ¿sí? Y dependiendo de las funcionalidades, puede ver información también de la parte de los clientes que están conectados a las redes. Eso lo está obteniendo también de captura, ¿sí? A nivel ya, no solamente como se puede ver aquí, que es la capa física, la energía, sino a nivel capa 2, pues todas esas capacidades que tenga el analizador de redes me va a otorgar más o menos información. En el caso particular de esta red, vamos a verla, vamos a observar, me puede traer la información de su desempeño en función de la señal, de la fuerza de la señal. Puedo ver el nivel de fuerza de señal que se tiene, pero también puedo ver información más allá, como son las tasas que está manejando, las tasas básicas, el data rate que está manejando. Si me adentro más en la información, pues puedo ver incluso las capturas que está haciendo de los clientes, cuáles son los clientes que están utilizando más la red inalámbrica. En este caso, pues se puede ver claramente que mi computadora es la que está utilizando más esa red. Puedo ver el nivel de fuerza de señal que tengo, puedo ver incluso cuestiones de reintentos que ha tenido, el ancho de banda que está utilizando, y partiendo de esta cuestión del ancho de banda, del ancho de canal que estoy utilizando, les voy a pasar un tip. Yo decidí utilizar 80 MHz, contrario a las mejores prácticas. Las mejores prácticas dicen que deberíamos de estar utilizando anchos de canal, el normal, que es de 20 MHz, y de 40 MHz a lo mucho. Yo decidí utilizar 80, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que yo he estado viendo, y eso lo deben de tener muy presente, los proveedores de servicios de Internet entregan un router o un módem que ya viene por default configurado. Y esa configuración hoy que están entregando esos proveedores de servicios de Internet no permite mover el ancho de banda de los módems fácilmente. Y por ende, esas configuraciones por default están dejando los canales de 80 MHz malamente, porque están utilizando muchos canales a la vez, y como es una solución que se está entregando a casas, pues yo voy a tener vecinos que no conocen de red inalámbrica, obviamente van a estar dejando sus configuraciones de esa manera que se las dejó el proveedor, y pues van a causar problemas. Porque, por ejemplo, esta red que ustedes ven aquí abajo que les estoy señalando, es una red del vecino que tengo. Y cuando yo tenía, pues bien configurado mi access point, lo tenía solamente utilizando el canal 149. Pero de pronto empecé a tener problemática de interferencia, y veía que la red del vecino, que es esta,
está utilizando siempre, como les digo, los dispositivos estos que dejan de infinitum tienen configurado que utilice un channel bonding de 80. Entonces, mi vecina de pronto tenía el canal 157 haciendo channel bonding y entonces me generaba interferencia de canal adyacente en todo esto de aquí. Entonces, aunque yo estuviera utilizando el 149 solamente, pues mi vecina tenía utilizando este ancho de banda y de pronto se encimaba con mi configuración de la red. Entonces lo que hice, aproveché que tengo un generador de frecuencia y me puse a generar interferencia en el canal 157 para que votara a la vecina, y cuando yo voté a la vecina, pues ya me puse un canal de 80 para que no volviera a utilizar este de aquí, ¿no? Entonces, es un tip que les paso, pero a partir de un analizador de red, yo puedo ver lo que está sucediendo en la red y me puede ayudar a resolver problemas. Entonces, esto es lo que pueden ver ustedes en un analizador de red. Les digo, este es de Metageek, que es una de las marcas que nosotros tenemos en Sama Wi-Fi, y puedo ver información de los clientes, ¿no? También el tipo de cliente que se está conectando a la red, las capturas que está haciendo de esos clientes, en qué se está utilizando precisamente la infraestructura. Entonces, a qué red se está conectando ese cliente, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender mucho de la herramienta que ustedes estén utilizando para poder mostrar menos o más información. Ahora, este es un breviario cultural también. Si ustedes de pronto en un analizador de redes ven alguna red todavía utilizando WPA con cifrado TKI, muy probablemente van a tener problemas de velocidad. Aunque ustedes ya tengan una AP de la última tecnología, si por algún motivo están utilizando el cifrado de TKI, lo más que van a poder llegar es a 54 megabits por segundo. Entonces, también ojo con ese tipo de situaciones. Otra de las herramientas que habíamos dicho es la parte de utilerías del propio sistema operativo. Dependiendo del sistema operativo que ustedes estén utilizando, pues van a tener también más herramientas o menos herramientas. En el caso de Windows, pues generalmente utilizamos el ping. Otro comando que muy pocos conocen es el netsh, que en conjunto con WLAN, ahorita van a ver lo que pueden obtener con ese tipo de comandos. Y bueno, también es útil la parte del visualizador de eventos, ¿no? Que también lo pueden habilitar a nivel del Windows. Muchos de los ingenieros hoy día en la comunidad de Wi-Fi se están migrando y se están pasando a Mac OS. Hay muchas herramientas que se están desarrollando para la parte de Wi-Fi en Mac OS, y algunas de ellas ofrecen mayores ventajas que lo que se pudiera tener en Windows, ¿no? Entonces, tal es el caso, por ejemplo, de la herramienta nativa que ya viene en Mac, que a nivel con línea de comandos es muy poderosa. Se pueden hacer, se puede poner en modo monitoreo y puede estar haciendo captura. Entonces, es muy poderosa esta utilería, que es el Airport. Esa la tenemos en macOS. Y pues a nivel de Linux también tenemos comandos que nos van a permitir jugar demasiado con la parte de Wi-Fi, sobre todo en la parte de la variante de Linux que es Kali Linux. Tiene herramientas muy poderosas de pruebas de penetración, ¿no? Entonces ya tiene módulos. En la internet ustedes van a encontrar muchísima información acerca de esos módulos y que les puede ayudar bastante para la parte de troubleshooting. Por ejemplo, decíamos en la parte de Windows, pues lo más básico cuando estamos utilizando el ping, pues ¿qué podemos detectar con el ping? ¿O para qué lo utilizamos en la parte de redes inalámbricas? Bueno, pues para determinar
la calidad que tenemos de una conectividad inalámbrica, ¿no? Lo primero que debemos de hacer es hacer un ping al dispositivo, a la estación más cercana o al gateway, y un retardo de ese ping pues nos va a poder decir si hay algún problema ya desde inicio en la parte de la conectividad, ¿no? ¿Qué causas posibles nos puede determinar? Pues una señal débil, la utilización en el canal que estamos utilizando para esa comunicación, pues alta utilización, interferencia, y bueno, ya habíamos hablado que la potencia de transmisión. Ya sea, acuérdense que la potencia de transmisión debe de ser en dos direcciones, ¿no? En la parte del cliente y en la parte de la AP. Muchas veces los usuarios nos dicen, oye, pues es que tengo todas las rayitas, ¿no? En mi dispositivo, y pues tengo problemas, sí, pero pues es que el AP está transmitiendo a la máxima potencia, ¿sí? El cliente del otro lado, pues también a lo mejor está transmitiendo a la máxima potencia, pero pues no llega. Hay una asimetría de potencias de transmisión. Entonces, es recomendable pues ajustar las celdas y todo eso para que se logre tener una cobertura ideal y lograr precisamente esa simetría del lado del cliente hacia el AP y viceversa, ¿no? Entonces, es bien importante. Ahora, voy a abrir una ventana del Command Prompt a mostrarles la parte de lo que les decía del NetSH. El comando NetSH es un comando muy útil cuando lo combinamos con WLAN. Por ejemplo, yo aquí le voy a dar el comando más usado, y me dice, bueno, tú puedes mostrar la información de todo eso que aparece ahí listado. Muchas veces en una Mac, ustedes pueden ver información desde la parte gráfica de lo que es el controlador, qué características tiene, si soporta dos spatial streams, 3, si es 3x3, 2x2, etcétera. Y todas esas características, pues muchas veces en Windows es difícil encontrarlas. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso le voy a dar NetSH WLAN Show Wireless Capabilities, me va a mostrar toda esa información, ¿no? Todo ese soporte, por ejemplo, en este caso, mi adaptador, pues no soporta multi-user MIMO, ¿sí? Y así, pues me va a mostrar todo el tipo de información que muchas veces necesito saber del equipo que estoy utilizando para la conectividad, ¿no? Incluso la versión del firmware y todas esas características que soporta. Entonces, el NetSH, pues tiene un uso muy particular para la parte de troubleshooting. También cuenta con un comando para imprimir un reporte, y ese reporte, ahorita se los voy a mostrar. Les voy a mostrar un reportito. Vean, este reporte lo saqué igual con el NetSH. Una vez que se corre la herramienta, me entrega información histórica, incluso un reporte muy completo de la computadora, del usuario, de los adaptadores de red, las gráficas que ustedes vieron,
la información precisamente del comando del NetSH, drivers, el adaptador, como pueden ver por aquí. Entonces, vean que es un reporte muy extenso, muy completo, ¿sí? Con históricos. Y vean que es un reporte bastante robusto. Y muchas veces, cuando ustedes levantan incluso un ticket de soporte con el fabricante, pues puede ser también valioso, ¿no? Para que vean lo que está pasando con ese cliente en particular. Ahora, herramientas de estudios de cobertura. En SAMA tenemos varias opciones también para ustedes, para que elijan de acuerdo a las capacidades que están buscando y de acuerdo al presupuesto. Podemos ofrecerles ya sea Cajao, Metageek, precisamente para tener y contar con una herramienta de estudios de cobertura. Les digo, y dependiendo de las características que ustedes busquen, y de acuerdo al presupuesto. ¿Qué nos ofrecen las herramientas de estudios de cobertura? Pues obviamente la planeación y diseño con base a cobertura y capacidad, porque hoy no deberíamos de estar diseñando solo la parte de cobertura, sino la cantidad de usuarios que vamos a tener, ¿no? En los sitios. Nos van a permitir, pues, la validación de esa planeación o de esos diseños que hicimos. Y bueno, pues también nos va a otorgar ciertas características para poder hacer un troubleshooting y encontrar problemas en lo que es la infraestructura de red. Y de primera, pues aquellos gaps que tenemos o zonas ciegas o zonas sin cobertura, problemas de interferencia, análisis de espectro, que aquí ya se utiliza pues un hardware precisamente para que cuando nosotros estemos en el sitio o estemos haciendo un análisis, podemos interpretar la energía en el medio y qué está pasando dentro de ese lugar en donde estamos haciendo el análisis y podemos encontrar pues fuentes de interferencia que muchas veces no son Wi-Fi, ¿no? Son de otro tipo de dispositivos. Y pues también nos ofrecen captura de tramas. Esta pantalla que ustedes tienen aquí es una pantalla de la solución de Cajao. En la cuestión de Cajao, cuando estamos haciendo ya el análisis de esos datos que obtuvimos, tenemos la cuestión del network health, ¿no? Lo que se llama salud de la red, ya sea en el diseño que hicimos o en la validación del sitio a donde fuimos, pues contamos con toda esa gama de opciones para que ustedes puedan revisar problemas con throughput, problema de interferencias, el radio precisamente en la cuestión del nivel de fuerza de señal, señal versus ruido, la parte de tasas, interferencia de canal, ancho de canal, capacidad, utilización. Entonces, vean toda la gama que tiene de obtención de todos esos datos o de cuando hicimos el análisis en el sitio predictivo, pues de acuerdo a todos esos requerimientos que nosotros pusimos con base a las áreas y con base a los dispositivos, pues podemos sacar toda esa información. Ahorita voy a mostrarles en la parte de Cajao, en vivo, en dónde se encuentra esa cuestión. Bueno, una vez que ustedes ya hicieron el análisis, que pusieron los equipos en particular que van a estar utilizando y todo, pues también con base a los requerimientos, que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, este se llama requerimientos de examen, ¿no? En 5 GHz. Con base a esos requerimientos, pues es que si yo le doy, por ejemplo, aquí la salud de la red, pues me va a mostrar que con base a ese diseño que yo hice y a esos planteamientos,
pues yo tengo estas dos áreas aquí con problema. Y de acuerdo a los requerimientos que yo puse en la herramienta, que en este caso eran requerimientos de voz y datos, ¿con qué criterios? Bueno, yo necesito una señal de menos 67 en ambas frecuencias, una señal secundaria de menos 75, ya no me piden una tercera señal, la diferencia de señal a ruido la tengo en 20 dB, la tasa la tengo en 20 megabits por segundo, la interferencia, pues nada más debo de encontrar al menos un canal que pueda hacer interferencia. El mínimo de fuerza de señal o en esa interferencia debe de estar de menos 85, que pues obviamente pues me va a permitir un overlapping y va a evitar la parte de los sticky clients. Entonces, con base a todos esos requerimientos que yo puse en la herramienta, ya cuando haga mi planeación, me va a decir, oye, pues sabes qué, que encuentro yo problemas en esta área. Entonces ya va a estar en mis habilidades, en mi conocimiento, en lo que también me pueda otorgar la herramienta, pues para que yo pueda hacer los ajustes necesarios y todo esto pues se encuentre en verde. Entonces, esa es la forma en la que una herramienta de análisis de estudios de cobertura me puede apoyar para la parte de troubleshooting. Déjenme ver, tengo una... Okay. Brenda, ¿me puedes confirmar si ves si ha cambiado la pantalla, verdad? Ahorita sigue en la pantalla de Spectrum Analyzers. No, bueno, pero sí se veía la de... Sí, La sí, del sí. estudio de cobertura. Ok, listo. Bueno, entonces Sí. vamos bien. Bueno, la otra herramienta que hablábamos al inicio es la parte de analizadores de espectro. En esas herramientas nosotros vamos a determinar precisamente el porcentaje de utilización de los canales, la interferencia, los niveles de energía y de otras fuentes de energía que no sean Wi-Fi, ¿no? Nos va a poder determinar alguna firma en particular. Los analizadores de espectro son una herramienta fundamental pues para nosotros como ingenieros cuando queremos resolver problemas de Wi-Fi, porque a nivel físico pues podemos ver, como yo les indicaba hace un momento, la parte del caso con el vecino, ¿no? En particular, que me estaba por ahí generando interferencia. Yo utilicé un análisis de espectro para ver también qué cantidad de energía estaba por ahí y pues nos va a hacer de gran ayuda este tipo de herramientas porque nos ayuda a visualizar aquellos picos intermitentes o ráfagas de radiofrecuencia o de energía causando problemas, pues son los canales en los que yo estoy operando y nos va a ayudar a identificar transmisores que no son muy frecuentes también. O sea, nosotros vamos a ver APs generalmente, pero no sé, un dispositivo de audio u otro tipo de interferencia no lo vamos a ver más que con este tipo de herramientas como son los análisis los analizadores de espectro. Y los analizadores de espectro, como bien lo comento, lo que nos van a permitir es revisar si la implementación que tenemos está cumpliendo con esos requerimientos que se necesitan para la calidad de la red. Por ejemplo, en el caso de aquellos datos que son best effort, pues a pesar de que se encuentre en una utilización pues alta, para ese tipo de redes, un 75% todavía sigue siendo bueno. Pero, por ejemplo, si ya necesitamos otro tipo de dar cobertura a otro tipo de dar cabida a otro tipo de aplicativos que ya requieren de alta velocidad, pues el porcentaje de utilización debería de estar en un 20%, en la voz en un 10%. Entonces, este tipo de herramientas nos la vamos a utilizar para poder determinar si la utilización en el canal que estoy utilizando, que estoy usando, en donde me estoy conectando, pues es propicia para llevar a cabo esas funciones.
nosotros generalmente siempre vamos a hacer un comparativo también para poder determinar la cantidad de señal versus lo que tengo de ruido. Entonces, las herramientas que nos muestren esos niveles de ruido, pues vamos a hacer unas matemáticas muy básicas en el sentido de la comparación de ese ruido contra la señal que tenemos, ¿sí? Que son estas partes de acá en promedio, y nos va a determinar si la señal, el nivel de señal es propicio también para poder llevar a cabo las funciones de esa red. ¿Qué tipos de interferencia existen? Bueno, sabemos que hay 3 tipos de interferencia básicamente. La parte de la que provocan los otros APs vecinos, y que pues muchas veces es la más dañina por la cuestión del ACI, que es la interferencia de canal adyacente. Lo que les comentaba de que muchas veces pues ya los valores por default de ese tipo de modems y de routers que ya vienen preconfigurados y todo, pues vienen incluso para hacer el uso de autochannel en la frecuencia de 2.4. Entonces, imagínense a la gente trabajando en el canal 1, en el canal 2, en el canal 3, en el canal 4, en el canal 5, en el canal 6, pues eso provoca una alta interferencia y es el peor efecto. Es peor efecto que la otra, el tipo de interferencia que se llama co-channel interference, que son múltiples APs trabajando en un mismo canal. Y el otro fuente de interferencia son aquellas situaciones que no son APs o que no son del estándar del 802.11, sino que pueden ser, hoy con toda esta explosión del Internet of Things, pueden ser dispositivos que operan en Zigbee, en Bluetooth, etcétera, que también utilizan la frecuencia de 2.4 GHz. Y otros dispositivos como baby monitors, hornos de microondas, teléfonos inalámbricos o cualquier otro dispositivo, consolas de videojuego, dispositivos de audio que utilizan esas frecuencias. Entonces ahí podemos tener una problemática mayor y seguramente pues la red va a fallar. En cuanto a comparación de las frecuencias, sabemos que en la parte de 2.4 GHz hay más problemática, hay menos, ¿por qué? Porque hay menos canales, hay más dispositivos trabajando en esa frecuencia y pues vamos a tener retransmisiones, errores en las tramas, la capacidad o el throughput pues se va para abajo y eventualmente pues los clientes se van a estar desconectando. En cambio, en la parte de 5 GHz, pues hay más canales que obviamente con esta situación que están haciendo los proveedores de servicio de Internet, pues están haciendo una práctica muy mala, porque pues al estar utilizando 80 MHz de channel bonding, pues se están acabando los canales igual de rápido. Entonces es una muy mala práctica y tenemos que estar conscientes de esa situación. La otra parte a considerar son los canales DFS que también se encuentran en la parte de 5 GHz. Pero bueno, sabemos que en la frecuencia de 5 GHz hay menos interferencia y la otra desventaja pues es que debido a cuestiones físicas como la amplitud, pues en esa frecuencia pues es menor y por lo tanto la mancha de cobertura y la propagación de ese tipo de señales a través de obstáculos y del mismo aire, pues se degrada más rápido, ¿no? Y es la desventaja, pero obviamente va a ser mucho mejor trabajar en 5 GHz. Y ahora, estos analizadores de espectro nos van a dar información importante, pues de los niveles de energía, como pueden ver aquí, pues este es un ejemplo de muchas redes trabajando en los mismos canales, ¿sí? Co-channel interference. El ejemplo de todo el espectro de uso,
¿sí? De un horno de microondas, dependiendo de la marca, del tipo de microondas, si hay uno o más en la región, pues va también a hacer esta energía. Ahora vean que, por ejemplo, la mayor energía es en el canal 10, pero obviamente si decimos que lo bueno es trabajar en el canal 11, pues imagínense la alteración que va a tener aquí todo este espectro y toda esta actividad de un horno de microondas. La firma de un teléfono inalámbrico, pues que ha estado saltando entre frecuencias, pero vean la actividad, ¿no? Y está utilizando pues todo lo largo de la frecuencia, ¿no? Toda la banda. Y volvemos, ¿no? Para cerrar la parte de análisis de espectro, pues con todas estas gráficas que nos entrega en tiempo de la densidad, el waterfall que le llaman, y toda esta parte de ver los picos aquí en función de la energía y la amplitud que están teniendo, pues nos van a ayudar a determinar la utilización que se tiene del canal y cuándo la degradación va a comenzar. Para cerrar la cuestión de las herramientas que hemos comentado, está la parte de herramientas de captura. Esas herramientas de captura nos van a permitir, obviamente, como su nombre lo indica, con un hardware, nos va a permitir capturar las tramas que tenemos a nivel de la capa 2, que decíamos el control de acceso al medio, para después poder importar y exportar esos archivos, diagnosticarlos, analizarlos y sacar un diagnóstico dependiendo de todo ese flujo de información que estamos viendo. Podemos sacar también reportes y gráficas dependiendo de la herramienta que tengamos. En Sama Wi-Fi ofrecemos herramientas de MetaGeek que entregan información muy particular y muy útil. Se llama IPA, y esa herramienta pues hace las capturas de datos, o si ya tienen ustedes una captura de datos, la importan y van a poder sacar gráficas, reportes, análisis, y también va a otorgarles recomendaciones y mejores prácticas con base a ese análisis que se haya hecho. Ese se llama API, y rápidamente, déjenme, lo voy abriendo para que en algún momento se los muestre, mientras voy a avanzar al siguiente slide. En la captura de tramas, pues vamos a poder usar ese tipo de capturas, vamos a poder utilizar ese tipo de... Es lo que ahí en la pantalla, ustedes, Brenda, ¿me puedes confirmar si ven en la pantalla la parte de captura? Sí, que ahorita ya está el Okay. API corriendo bien. Listo. Gracias. Entonces, dependiendo de la herramienta, esa es una herramienta que vendemos en Sama, que es de MetaGeek, nos va a permitir visualizar pues esa captura que hicimos con un hardware en particular. Y una vez que tengamos ya la parte de la captura y todo, pues lo que les decía, dependiendo de la herramienta, nos va a dar, por ejemplo, en este caso seleccioné una SSID en particular de toda esa captura, me está diciendo los problemas que encontró, altas retransmisiones, me está diciendo de qué dispositivo es el que encontró, y me está haciendo una valoración y unas recomendaciones, ¿no? Evitar, por ejemplo, la interferencia de canales que se overlapan y remover aquella interferencia que no sea de Wi-Fi, ¿no? Entonces, les digo, son herramientas muy útiles para la parte de troubleshooting. Me va a ayudar a identificar incluso problemas de autenticación, de quality of service. ¿Por qué? Porque se van a ver ahí las tramas que vienen tagueadas con esa parte, con la de quality of service. Y la cuestión de también identificar, pues si hay algún ataque a nivel
generalmente los ataques que se hacen en la parte de Wi-Fi van sobre las tramas de administración, ¿no? Que son asociación, desasociación, autenticación, desautenticación, y ese tipo de tramas hacia ahí dirigen los ataques. Entonces es muy común que utilicemos este tipo de herramientas para ver y identificar ese tipo de comportamientos. Utilizan obviamente un hardware en específico y también pueden utilizar herramientas gratuitas como la parte de Wireshark, pero obviamente van a necesitar un USB para poderlo poner en modo monitoreo y que puedan analizar todo ese tráfico. Bueno, pues hemos visto todas esas herramientas. Hay otras herramientas que nos van a ayudar también a determinar problemas de ya lo que es capacidad, como utilerías que nos permiten correr pruebas de velocidad y de desempeño. Algunas otras herramientas, pues también ojo con estas, porque yo, como les comentaba, utilicé un generador de frecuencia para botar el AP de la vecina y no me estuviera interfiriendo. Obviamente con esto hay que estar conscientes de que pueden, dependiendo en dónde lo usen, pues ustedes pueden estar incurriendo en términos, en cuestiones legales, ¿no? También. Otras herramientas, pues para hacer esas pruebas de desempeño necesitamos servidores FTP o algo en donde podamos, o servidor de iPerf, etcétera, etcétera. Otro tipo de herramientas son los conocidos como AP on Stick, que precisamente es tener un access point para aquellos que van a realizar estudios de cobertura o análisis en sitio, pues llevan un tripié, incluso con baterías y todo, para que lo puedan estar moviendo y transportando de manera fácil para hacer sus análisis. Obviamente el tener algunas antenas externas para las pruebas, etcétera. Herramientas que nos ayudan precisamente a identificar problemas de data rates contra capacidad, pues son el tipo, como les decía, correr pruebas de un lado y otro en la parte de los enlaces que se tengan, o de ese link que tengan entre cliente y AP, por ejemplo, o si se trata de un mesh, pues igual de un lado ponen el iPerf Client y de otro lado el iPerf Serve, precisamente para correr pruebas ya de tráfico para determinar cuál es el throughput, porque sabemos que en las redes inalámbricas es muy diferente la cuestión de los datos que son útiles a toda esa parte de administración y control, ¿no? A la hora de nosotros transmitir datos, en estas gráficas ustedes se pueden dar cuenta, esto es a nivel del tiempo, a razón del tiempo, está en microsegundos, y la parte azul son datos útiles. Entonces vean que en estos ejemplos que se muestran aquí, a pesar de que sean más datos o menos datos, aquí en donde se alcanza a ver este azulito, pues lo que más ocupa parte de ese tiempo en esa transmisión son todas las tramas de control, de administración y control. Entonces, por eso es que debemos de correr las pruebas que determinen esa parte de la problemática, que es muy diferente data rate a throughput. Generalmente en las fichas técnicas de los fabricantes ustedes van a encontrar, es que es un equipo AX, ya trabaja a 1 gigabit por segundo, es un equipo AC, Wave 2, y ya igual son gigabits por segundo, pero una cosa es el data rate y la otra muy contraria, que es el throughput. Entonces, tener en presente pues todo esto para que puedan determinar bien sus pruebas de desempeño. Ahora, constantemente hemos dicho que todo va a depender del dispositivo cliente. El dispositivo cliente, ya dijimos que es un conjunto de aplicaciones y pues de todas esas funcionalidades y de todos esos
características que va a soportar el dispositivo. Sabemos que dependiendo de la marca, dependiendo de los drivers, dependiendo del chipset, pues va a poder manejar tasas menores, tasas altas, va a poder manejar quality of service, va a soportar pues aquellas cuestiones que tenga el fabricante para mejorar la conectividad, etcétera, etcétera. Entonces, todo va a radicar del lado del dispositivo cliente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros, si ustedes recuerdan todo lo que vimos en las diapositivas anteriores, estábamos hablando acerca de encontrar y solucionar problemas. Y ya hablamos que para solucionar problemas tenemos que tener el conocimiento y tenemos que tener las herramientas necesarias. Y también decíamos qué tipo de ingeniero soy. Y nos habíamos quedado, bueno, una vez que ya identificamos la problemática, que ya hicimos el aislamiento con preguntas, etcétera, etcétera, puede ser que soy el ingeniero que apaga fuegos, que generalmente muchos de nosotros todos pasamos por eso, o sea, que nos reportan y vamos a apagar el fuego. Y ya todos nos conocen como, ay, es que es el héroe, es el que resuelve el problema, etcétera, etcétera. Pero también hay aquellos ingenieros que nadie los ubica, que nadie los conoce, que solamente, ay, hasta dicen, no, pues es aquel que está en la covacha de allá, no sé qué tanto hace como ratita de laboratorio, está ahí viendo pantallas, etcétera, etcétera. Ese es aquel ingeniero que es proactivo y que muchas veces tiene herramientas diferentes. Imagínense que todo eso que vimos anteriormente en las diapositivas lo pudiéramos llevar a herramientas proactivas, que nos ahorrara todo eso. Para eso necesitamos obviamente establecer lineamientos, tenemos que monitorear constantemente nuestra infraestructura, revisar registros, alarmas, calendarizar reportes y pues obviamente también entrenar a nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué? Hoy día, con todo esto del trabajo en casa, las empresas están haciendo cambios muy drásticos, están haciendo cambios muy de la mano con todo esto. Empresas que no estaban abiertas al trabajo en casa lo están haciendo forzosamente, pero pues tampoco estaban preparadas. Nosotros o nuestros empleados, nuestros usuarios de la infraestructura tampoco estaban preparados y en casa no tenemos ni las herramientas, no tenemos el conocimiento para poder resolver problemas. Y hoy, pues se hacen necesarias ese tipo de herramientas y soluciones. Nosotros también tenemos en Sama Wi-Fi una solución. Ya les platiqué de las herramientas que tenemos, que son Cajao, MetaGeek, ¿sí? Cada una de ellas con sus ventajas, con sus capacidades, con sus funcionalidades, su precio, su hardware, etcétera, etcétera. Pero para la parte proactiva tenemos una marca que se conoce como Seven Signal. Esa marca lo que nos va a otorgar es precisamente el poder resolver, bueno, encontrar y resolver esos issues que ya hemos estado platicando durante esa presentación. Es una solución agnóstica, que quiere decir que no compite con ninguna marca de las que ustedes trabajan, ni de las que mencionamos, entra en cualquier tipo de infraestructura. Puede ser de manera modular, ahorita vamos a ver por qué, entrega reportes y analíticos y arregla el problema encontrando o entendiendo el por qué. Habíamos dicho que los problemas más típicos de las redes inalámbricas son roaming,
cobertura, congestión, interferencia, pero también hablábamos de que los servicios de la red como DHCP, DNS, etcétera, pueden también pues ser reportados por los usuarios y decir que son problemas de Wi-Fi. Y también tenemos problemas con los adaptadores o los drivers. Y esta solución va a poder correr pruebas activas y pasivas para determinar y tener el monitoreo completo de la infraestructura y que en cierto momento podamos determinar la solución y encontrar el problema más rápido de todo lo que hemos estado comentando. Cuenta con 2 módulos, con una parte de software y una parte de hardware. Ya mismo les voy a explicar y con esta demo pues vamos a cerrar la charla del día de hoy. Voy a abrir la herramienta. Voy a pasar por acá. Brenda, confírmame si están viendo la pantalla. Sí, Jesús, la estamos viendo. Ok, gracias. Bueno, pues en esta parte ustedes van a ver, este es un monitoreo precisamente de lo que es es un agente que se instala y que es compatible con Windows, con macOS y con Android. Y es un agente que se instala, que no es un agente muy ligero, que se instala en los dispositivos clientes. Y ya dijimos que para todas las problemáticas de la red Wi-Fi tenemos que entender desde la perspectiva del cliente, porque el dispositivo cliente es el que se mueve, es el que se está conectando a la infraestructura y es el que mejor va a entender qué es lo que está pasando en la infraestructura y el que nos va a dar más pistas hacia dónde movernos para solucionar el problema. Entonces, yo tengo un ambiente demo en donde tengo pues ya unas ubicaciones definidas, ¿no? Que lo pueden ver acá, por ejemplo, la oficina de Sama, lo que tengo yo en mi oficina, etcétera, etcétera. Pero bueno, este dashboard de primera mano lo que nos va a entregar es la información de las redes a las que se están conectando esos dispositivos clientes. Esos dispositivos clientes se están conectando pues a diferentes redes y más hoy con todo este trabajo en casa y trabajo remoto. Se están conectando a diferentes redes y este agente va a estar colectando toda esa información de las redes a las que se conectan los dispositivos clientes. Y todos los dispositivos clientes, pues en los que tengo el agente instalado me van a aparecer por acá. Estas son las redes a donde se están conectando. Y, por ejemplo, esta red en particular, todo este periodo es un periodo de 24 horas, aunque pues tengo históricos también. Pero bueno, esta red en particular es una red a la que se conecta algún dispositivo o algunos dispositivos en donde ya tengo instalado el agente. En el caso de esta red, yo voy a entrar, por ejemplo, a lo que tengo aquí en rojito, que son los problemas que he encontrado en esa red. Y en este caso, con este dispositivo, cliente. Me ha encontrado problemas de cobertura, vean, roaming, cobertura, congestión, interferencia de cocanal, interferencia de canal adyacente, o si hay un problema en la parte física. Ha encontrado problemas en la parte de cobertura. Entonces, si yo me voy a la parte de cobertura, pues obviamente aquí me dice que la señal está muy baja, y si yo me voy a detalles del cliente, pues me va a dar en una forma histórica. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, no sé si yo le pongo de 7 días hacia atrás, yo voy a ver bastantes cosas. En la parte de roaming, si hubo problemas, pues no hubo problemas. En la parte de cobertura, ya desde aquí ya encuentro naranja, por acá encuentro rojo, ajá.
me va a dar en línea del tiempo, el día, todo, ahí la información de lo que está pasando justamente en esos momentos. Y me va a dar información de las tasas de datos, de cómo se va moviendo, si yo muevo, por ejemplo, aquí lo que está pasando en cada determinado tiempo, pues abajo también aparece información, ¿cierto? De información de canales, de otras redes vecinas, información de toda la información que hemos estado analizando durante los slides pasados, problemas de conexión, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso, vamos a revisar otra red. Vamos a ver la parte de... Vamos a ver por acá. Es más, pues vamos a ir directamente a reportes para irnos vamos a encontrar aquí problemas de roaming. Adaptadores o adaptadores de cliente con problemas de roaming. Y le voy a decir que me muestre todos los clientes. Por aquí me muestran 19 problemas de roaming. Y aquí también nos va a ayudar para determinar lo que les decía de la parte del sticky client. Vean que efectivamente aquí hay un sticky client en el sentido de que a pesar de que hay otro AP vecino con mejor señal, el cliente sigue decidido a conectarse en una más baja señal. Entonces puedo determinar también ese tipo de problemas. Me voy a ir directamente al cliente que está experimentando esos problemas. Vean, por ejemplo, en este caso, también lo que mencionábamos. En esa área, pues los vecinos vean todo esto cómo está conglomerado. Entonces, el trabajar en esta red, pues es imposible, ¿no? Voy a tener problemas de congestión, problemas de desconexión, etcétera, etcétera, porque vean, pues que está junto con otras redes, ¿no? Y aquí ya me está marcando precisamente los problemas de interferencia de canal adyacente. Vean que yo me posiciono ahí y es en donde me está dando esta información. Voy a ir un poquito más para acá, para que veamos algo. Quiero mostrarles que pudieran ustedes sacar un reporte de toda esa información. Aquí me lo va a mostrar. Déjenme que lo abra. Déjenme ver si lo abre por acá. Y ese reportito, segundo, pues podrían utilizarlo para hacer una planeación, ¿no? Acerca de los siguientes pasos. Entonces, esta plataforma nos entrega bastante información de manera proactiva. Yo puedo usar toda esta información para corregir los problemas en la red. Y sobre todo ahora con este tiempo que vivimos en la parte remota, pues necesitamos tener este tipo de herramientas porque incluso vamos a suponer que tengo un problema de congestión. A nivel del dispositivo cliente me entrega, pudiera hasta saber el ISP que está utilizando para conectarse, ¿no? Ahorita, a nivel del cliente, vamos a ver qué información por ahí trae. El caso de esa en particular, y si no voy a abrir la que ya teníamos por acá. Vean, en este caso, el proveedor de servicios de Internet, pues aquí aparece, ¿no? Está utilizando Easy. Entonces, vean el nivel de información que trae también en la parte de, pudiéramos ver los drivers, si hubo cambios en los drivers,
Si me regreso a la parte de reportes, donde estábamos, puedo ver problemas por AP, ¿sí? En 2.4, en 5 GHz, y ahí me lista todos los dispositivos, ¿sí? Todos los APs que han tenido problemas, el fabricante, la ubicación, si tuviera varias ubicaciones, en qué ubicación, lo puedo determinar en cierto periodo de tiempo, y a partir de ahí definir cuál es la problemática que encuentro en cada una de las ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, problemas de congestión, que tiene 56. Este problema de congestión, vean, que yo puedo determinar si me reportan ya un problema que está fuera de Wi-Fi, porque la señal está bien, la tasa está bien, pero vean el throughput, eso ya es cuestión del proveedor de servicios de Internet. ¿Sí? Porque incluso el conteo de clientes, pues tampoco es alto. Entonces, ya a nivel del equipo como tal, digo, bueno, a ver, vamos a revisar toda la información que trae ese cliente. Entonces, ahí granularmente puedo determinar bastante información del lado del dispositivo cliente como tal. Entonces, les voy a abrir el micrófono para preguntas. Adelante, ya está abierto. O si quieren levantar la mano, ahí hay una, yo les abro el micrófono personalmente. ¿Alguna pregunta? Ok, listo. Bueno, si no hay preguntas, por favor, cualquier cosa, ahí les dejo les voy a dejar mi correo. Si hay, a ver, por ahí ya. Ok, preguntan si el agente que muestra es solo para Windows, ¿no? Como les comenté, el agente soporta y es compatible con Mac OS, con Android y con Windows. Ok, a ver, otra pregunta. ¿Podemos ver la presentación on demand o compartirá la presentación? Bueno, estará la grabación de la presentación. Ok, son esas las preguntas que tenemos. Entonces, pues gracias por asistir y pues nos vemos hasta la próxima. Por favor, también ahí en el correo que ven, ustedes pueden enviarnos información acerca de los tópicos que quisieran abordar para poder programarlos. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.